Hola. Muy buenas a todos. ¿Me confirman si me escuchan bien y logran ver la presentación en pantalla? Sí. Sí. Excelente. Entonces, damos inicio a nuestra primera clase del periodo. En esta ocasión vamos a empezar viendo principalmente lo que es el concepto de resolución espacial, que forma parte del tema de la semana 1 del análisis de la imagen médica. Entonces, fíjense que este concepto de resolución espacial es muy probable que sea nuevo para ustedes. La verdad es que va a depender de cómo se llevó a cabo el programa de las gracias introducción a la imagenología que tuvieron, pero realmente eso no importa porque aquí lo vamos a estudiar desde su concepto básico. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el tema. Y partamos primeramente con el concepto de imagen. Entonces, fíjense muy bien que según la Real Academia Española, la definición de imagen la figura así. Dice que la imagen es una figura de una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo, un aparato óptico, una placa fotográfica, etcétera, gracias a los rayos de luz que recibe y proyecta. Ahora, el asunto aquí es que según esta definición es demasiado incompleta para aplicar la radiología. Porque primeramente, en radiología lo que se proyecta no son rayos de luz, sino que son rayos X. Y hay que acoplar eso a nuestra definición. Y entonces yo voy a crear un nuevo concepto mucho más sencillo y a la vez general. Está bien, Ana. Cualquier programa que tenga internet, Ana, simplemente ve la grabación nuevo. Si tiene problemas con el internet, ve la grabación. Luego, para que no se pierda nada de lo que estamos diciendo aquí, y si por una de esas cosas se le va la señal y sale la reunión, entonces va a estar justificada su ausencia al momento de pasar lista. Entonces, volviendo a una definición más general, nosotros podemos definir como imagen simplemente como la representación de un objeto físico. Podemos dar ese concepto más general y de hecho más aplicado a nuestra área, porque lo que estamos haciendo es representar cosas del ámbito físico, lo queremos representar. Entonces, por ejemplo, vemos aquí una imagen de un balón. Esta imagen simplemente es una representación que hizo la cámara fotográfica de un objeto físico, que en este caso es el balón. Ahora, el asunto es que hay que comprar también esta definición a un ambiente médico, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, veamos ahora que una imagen médica es la representación de una región anatómica o función fisiológica. Por ejemplo, veamos aquí este corte transversal de un cadáver que hicieron en la morgue. Veamos aquí, cuando yo quiero representar esto a una imagen médica. Observen bien ahí. Exactamente. Esta imagen de aquí es una representación bastante fidedigna del objeto físico que es la región anatómica, que en este caso de estudio, que es del cadáver que hicieron el corte. Entonces, realmente esto lo podemos conocer como imagen médica, que simplemente es la representación de una región anatómica, y también agrego función fisiológica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la medicina nuclear aborda estudios de la fisiología, por ejemplo, cómo consume, por ejemplo, la glucosa ciertos órganos, o por ejemplo, estudios de espectroscopía, que lo que aborda son la estructura molecular de las proteínas. Entonces eso ya sale de la anatomía propiamente y entra en la fisiología. Entonces,
aquí nos vamos a dedicar en esta clase más que todo a la anatomía. No nos vamos a enfocar ya a estudios fisiológicos, eso sale de los temas de la clase. Ahora, vamos ahora y empecemos ya hablando de resolución espacial. Fíjense muy bien que el término resolución espacial indica con qué detalle se logra observar las estructuras representadas en la imagen. El hecho está que este concepto puede ser a veces difícil de describir. Entonces yo lo que hago es relacionar la resolución espacial con el grado de borrosidad. ¿Por qué? Porque es más fácil ver el grado de borrosidad en una imagen que cuantificar de qué manera se detalla la imagen. Entonces relacionemos resolución espacial con el grado de borrosidad que está presentando la imagen. Si una imagen presenta bastante borrosidad, es una imagen que tiene mala resolución espacial. Y si una imagen presenta poco grado de borrosidad, es una imagen que tiene buena resolución espacial. Y de hecho este concepto es el que lo maneja, por ejemplo, la OEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, maneja ese concepto y lo recomienda al momento, por ejemplo, de identificar qué tan buena calidad de imagen la que genera un equipo. Entonces, este concepto de verdad es útil, relacionar resolución espacial con el grado de borrosidad de una imagen. Vamos a ver, y por favor, si alguien va teniendo alguna pregunta que hacer o algún comentario, siéntase libre de hacerlo en cualquier momento para responder a la pregunta. Entonces, fíjense muy bien aquí. Veamos ahora qué factores afectan la resolución espacial. El primer factor donde se afecta la resolución espacial son factores geométricos, que tienen que tienen una relación directa con la generación de rayos X, del tubo de rayos X, y la distancia del tubo de rayos X al paciente. Entonces, el primer factor donde vemos nosotros que se ve afectada la resolución espacial de una imagen son por factores geométricos. ¿De qué manera? Veamos la siguiente situación. Pero antes que nada, tengamos un pequeño repaso de introducción a la radiología. Y vamos a ver, yo quiero preguntar, ¿qué recuerdan ustedes que era el punto focal? Se forman los rayos X. Ok, casi no le escuché bien, disculpe, se escuchó bastante interferencia. Al punto focal es donde se... ¿Dónde? Ajá. Donde se forman los rayos X. Exactamente, donde se forman los rayos X, exactamente. Entonces está eso. Fíjense muy bien ahí. Tenemos aquí el cátodo, salen electrones. Estos electrones van dirigidos al ánodo y dentro del ánodo hay una parte concreta que se llama blanco, que es donde impactan estos electrones. Entonces estos electrones cuando impactan con el blanco, a través de ciertos fenómenos físicos, por ejemplo, la radiación de frenado o radiación de Stronlau, que tal vez lo conocerán más así, y radiación de rayos característicos, se forman los rayos X. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que no es en cualquier parte del blanco donde se están formando los rayos X, sino que es una región concreta y es llamada punto focal. El punto focal, como dijo su compañero, es donde se están formando los rayos X. Aquí en este caso vemos que los electrones vienen del cátodo y chocan en una región concreta. No chocan, por ejemplo, aquí o aquí, sino que chocan precisamente aquí y es aquí donde se están formando los rayos X. Entonces, eso lo conocemos punto focal. Ahora bien, vamos a ver, y ahora quiero escuchar participación general y voy a dar puntos extra por la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Qué factores? ¿Qué factores pueden afectar el punto focal? Voy a ir más concretamente a afectar el tamaño del punto focal. Fíjense muy bien cómo estoy haciendo la pregunta. ¿Qué factores? O sea, ¿qué puedo manipular yo y de tal manera que a mí me afecte el tamaño del punto focal? Vamos a ver, lo escucho. El campo de apertura del haz. No. El campo de apertura es
O sea, lo que regula son ya los rayos X que se han formado. Ajá. Cuando Pero, seleccionamos el tipo de filamento. muy bien, excelente. Selección de filamento. Sobre todo los cátodos que son de filamento igual, ¿verdad? Selección de filamento. Y vamos a ver cómo seleccionamos los filamentos, mediante qué parámetro. Con los MA. Exactamente, y ahí está. ¿Cuál es su nombre? Lindsay Díaz. ¿Cómo se escribe? Con C de casa, Y. Lindsay, Lindsay con N. Sí. Así. Sí. Díaz. Díaz. Ok, recuérdeme que al final del periodo que le doy 0.5 puntos extra, porque realmente es una pregunta que hay que dominar muy bien lo que vieron dentro de la radio. Entonces, muy bien, como dice su compañera, yo puedo estar manipulando ese punto focal a través de los MA, es decir, de los miliamperios que se está generando en el cátodo. Entonces, yo puedo manipular eso. ¿Y de qué manera? Por supuesto, si trabajo con un mayor MA, entonces yo lo que estoy generando es un mayor punto focal. Y si trabajo con un menor MA, lo que estoy generando es un menor punto focal. Entonces, esas son las consideraciones que yo tengo que tomar en cuenta porque me van a servir ahorita. Y vean ustedes cómo lo voy a relacionar con la resolución espacial. Ahora, tengamos presente esto, súper presente, y voy al siguiente tema, y voy a la siguiente parte. Vamos a ver. Entonces voy a borrar esto y continúo. Ahora bien, quiero que veamos la geometría que sucede en un estudio. Fíjense muy bien, tenemos el punto focal, que, bueno, podríamos mirarlo así. Aquí está el tubo de rayos X, debajo del tubo de rayos X está el paciente. ¿Le escucho? Una preguntita. Ajá. Entonces, lo más recomendable sería trabajar a un mayor MA. Ya vamos con eso, tranquilo, vamos con eso. Es que cuando estamos trabajando con parámetros, todo tiene su pro y su contra. Eso es algo que tenemos que considerar, que todo tiene su pro y su contra. Porque ¿qué pasa si estamos trabajando con mayor MA? No, tranquilo. Hay varias consideraciones que vamos a estar viendo ahorita. Entonces, tranquilo. Entonces, miren bien, tenemos el tubo de rayos X, que precisamente sabemos que dentro del tubo de rayos X se forma el punto focal, que aquí lo estamos representando. Tenemos los colimadores, que ya sabemos para qué me sirven los colimadores. ¿Para qué me sirven? Vamos a ver. ¿Para qué me sirven? Para restringir el área del lash donde Exactamente, para restringir cuánto se va a irradiar el paciente. Porque de otra manera me estaría irradiando regiones que no ocupo para la imagen, que ya es contraproducente. Entonces tengo el paciente y tengo receptor. Ustedes lo conocen, al receptor de imagen, ustedes lo conocen como el cassette de pantalla película, porque es el concepto que ustedes manejan dentro de la radio, de pantalla película. Porque es el concepto que aprendieron dentro de la radio. Entonces, cuando escuchen el receptor de imagen, o sea, no estamos hablando ya donde está el cassette de pantalla película, pero aquí quiero que ampliemos ese concepto, porque aquí nosotros ya no trabajamos, bueno, por lo menos aquí en esta clase ya no vamos a ver solo de pantalla de película, sino que vamos a ampliar ese concepto y lo vamos a ampliarlo más. Entonces nosotros lo vamos a conocer aquí ahora como detector. ¿Por qué? Porque el cassette de pantalla de película se utiliza para la radiografía convencional o mamografía convencional, pero ya cuando hablamos de detectores ya estamos hablando de imágenes médicas que se pueden visualizar digitalmente. Entonces, ampliemos ese concepto y ahora vémoslo como detector. Entonces, ¿qué pasa? Justamente, tras el paciente se ubica el detector o es el mismo lugar donde ustedes veían que se ubica el cassette de pantalla de película. ¿Y qué pasa aquí? Resulta que el LAS que se está generando tiene una parte que se conoce como penumbra. Así se le conoce. Es una parte del LAS que cuando choca, permítame que aquí tiene el audífono, el micrófono encendido. Creo que usted, Gustavo,
Si gusta, manténgalo apagado por si se genera ruido en su casa que pueda. Perdón. No, está bien, no hay problema. Vamos a ver. Entonces, lo que estaba, hay una parte de las que se le conoce como penumbra. ¿Qué pasa? Esta parte de las es una parte de las de rayos X que cuando interactúa con una parte de la anatomía y esta parte de la anatomía se ve proyectada en la imagen, genera cierto grado de borrosidad. Vamos a ver, para que ustedes me entiendan esto, ustedes pueden hacer cierto experimento en su casa, aprovechando ahorita que es de noche. Vean ahorita, fíjense muy bien, en el foco, o sea, en el bombillo, la luz que sale desde el bombillo, desde el foco, que tiene encendida ahorita. Fíjense muy bien, vean la sombra que se está proyectando en el suelo, donde está, vean la sombra, por ejemplo, de su mano que se proyecta en el suelo. Pueden hacer ese experimento. Proyecten la sombra, es decir, tomen su mano y proyecten una sombra hacia el suelo, de su mano. Vean ustedes su mano, vean la sombra de su mano que se está generando. Identifiquen el siguiente fenómeno, que a orillas de la sombra hay una parte que se ve bastante borrosa, comparándola con el centro de la sombra que se ve negra. ¿Observen bien eso? No sé si alguien logra captar ese fenómeno. Sí. Los demás logran captar ese fenómeno porque es crucial para lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Sí. Exactamente. Hay una parte a la orilla de su sombra que pierde, que se ve más borrosa que en el centro, porque en el centro ustedes ven completamente negro, pero ya a la orilla de su sombra ya no ven completamente negro, sino que ya empiezan a ver borrosa la sombra. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que lo mismo sucede en radiografía. Esa parte borrosa se está proyectando sobre el detector y esto lo vamos a estar visualizando nosotros en una imagen. ¿Cómo? Fíjense muy bien. El mismo efecto que ustedes vieron en la sombra de su mano se ve en una radiografía. Observen bien aquí. Ven una parte borrosa precisamente en la periferia de la anatomía que se está observando. Observen bien aquí. Ven una parte borrosa. Esa parte borrosa es la que conocemos como región de penumbra. Ahora, resulta que esa región de penumbra arruina la resolución espacial porque trae borrosidad. Entonces, al traer borrosidad, nos está generando menor resolución espacial. Y podemos hacer un análisis más detenidamente. Observen bien. Vamos a ver. Veamos la penumbra y veamos cómo nosotros podemos modificar la penumbra a nuestro favor. Para eso, pasa lo siguiente. Fíjense muy bien lo que nos está mostrando estas figuras. Nos dice que la penumbra, comparemos muy bien la distancia que hay desde el punto focal. Vaya, por ejemplo, este diagrama aquí lo que me muestra es el punto focal. El objeto de estudio, que en este caso lo podemos conocer como paciente, y lo que se está proyectando. Esta parte de aquí, esta parte borrosa aquí, que está con un gris más tenue, comparándolo con el gris del centro, es la penumbra. Es esa parte borrosa que está generando en la periferia de la imagen. Y entonces observemos que esa penumbra disminuye, observen bien, disminuye si se aumenta la distancia del punto focal al paciente. Observen bien aquí, si se aumenta la distancia del punto focal al paciente. Observen, compárenlo aquí. Vean ustedes que si yo aumento la distancia del paciente y el punto focal, yo estoy disminuyendo la penumbra y por tanto estoy disminuyendo la borrosidad en la periferia de la anatomía que se está proyectando. ¿Observen bien ahí? Notemos también que si yo disminuyo el tamaño del punto focal, aquí puedo ver el tamaño de este punto focal y aquí puedo ver el tamaño de este otro punto focal. Observen bien que si yo disminuyo el tamaño del punto focal, yo estoy disminuyendo ya la penumbra. Observen bien, aquí ya no se observa penumbra. Aquí se observa, pero aquí ya no se observa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos identificar nosotros? ¿Qué detalle hemos visto aquí? Yo veo aquí que a un menor punto focal se genera menor penumbra y esto lo que significa mejor resolución espacial
o mejor dicho, menor borrosidad, y lo que sabemos muy bien que el grado de borrosidad equivale a mejor resolución espacial. Perfecto. Ahora, bueno, y fíjense muy bien, esto ya nos está dando bastante información. Ahora, ¿qué recuerdan ahorita lo que vimos de los MA? ¿Qué pasa con los MA? ¿Qué pasa cuando yo aplico un menor MA? Menor es el punto focal. Ajá, ¿y qué nos conllevaría esto? A la borrosidad en la imagen. Menor borrosidad. Exactamente. Entonces, ya ven ustedes, si yo aplico un menor punto focal, estoy generando menor borrosidad en la imagen. Y esto me ayuda cuantiosamente porque una imagen con menor borrosidad es una imagen de mejor calidad que se puede diagnosticar mejor. Entonces, una imagen, entonces aplicar un menor punto focal, un menor MA, esto me lleva a un menor punto focal y menor borrosidad en la imagen. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si yo aplico un mayor MA? ¿Qué pasaría ahí? Vamos a ver. ¿Qué pasaría si yo aplico Aumentar. Ajá, ¿qué pasaría? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué relación ven ahí? Aumentar la penumbra, sería todo lo contrario. Ajá, exactamente. Un mayor punto focal y mayor borrosidad. Imagen. Excelente. Ahora, bueno, quizás uno se preguntará, bueno, entonces, ¿estar trabajando con un menor MA es más efectivo que estar trabajando con un mayor MA? Y entonces ahí ya empieza, y yo tengo que ver el pro y el contra de todo. O sea, ¿qué pasa si yo aplico un menor MA y quiero cuidar la exposición? ¿Qué pasaría ahí? Quizás hay quien me responda a esa pregunta. ¿Qué pasa? Ajá. Alguna, ¿cómo se dice? Menor calidad de la imagen. No, porque yo mantengo la exposición. Yo dije, ¿qué pasa si disminuyo el MA y quiero mantener la exposición? ¿Qué cambiaría ahí? ¿Qué afectaría en el estudio? La borrosidad de la imagen. Ok, está bien. Está bien. No, está bien, sí, es correcto. Pero permítame, entonces lo voy a complementar. Fíjense bien, si yo aplico un menor MA y yo quiero mantener esa calidad de imagen también, porque yo sé que yo tengo que cuidar también que la imagen no esté y que no esté subexpuesta. Entonces, si yo disminuyo un MA, yo me veo obligado a estar aumentando el tiempo de exposición para mantener la misma exposición. Entonces, ahí está el hecho. Al aplicar un menor MA, me estoy viendo obligado a aumentar el tiempo de exposición en el estudio. ¿Y qué pasa si yo aumento el tiempo de exposición en el estudio? ¿Qué puede pasar? El paciente estaría doblemente irradiado. No, Mayor porque al radiación. final, no, porque la exposición es la misma. O sea, Sobrecalentamiento del equipo. sí, eso podría pasar eso y podría también pasar de que el paciente se podría mover y me puede arruinar el estudio. Entonces yo considero eso. Eso lo tengo que considerar. Esas situaciones las tengo que considerar. Vamos a ver. Y vamos a otra situación que ustedes pueden modificar. Ya vimos el MA. ¿Qué situación podrían ustedes modificar? Ustedes vieron de que si aumento el punto focal, la distancia del punto focal al paciente, se está generando menos borrosidad porque está disminuyendo la penumbra. Entonces vamos a ver, ¿qué pasa? Si se aumenta el SID, ¿qué creen ustedes que terminaría pasando en la imagen? Referente a la borrosidad. ¿Qué pasaría con la borrosidad? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Aumento también. ¿Por qué? O sea, observen bien aquí. Observen bien aquí. Yo tengo esta distancia del punto focal del paciente y tengo esta distancia, cuando lo aumento, el punto focal del paciente, veo yo que está disminuyendo la borrosidad. Observen bien, observen bien. Aquí hay mayor penumbra y aquí hay menos penumbra.
Entonces, ¿qué pasaría si aumento el SID? ¿Qué pasaría con la borrosidad? Disminuye. Disminuye. Sí, disminuye. Entonces aquí ya lo estoy viendo. Entonces estoy disminuyendo la borrosidad. Y de hecho ustedes pueden hacer este experimento. Bueno, de hecho con su celular no se va a notar tanto, pero ya, permítanme, disminuye. Ok. Entonces, bueno, alguien se preguntará, bueno, entonces es más efectivo estar aumentando el SID para estar disminuyendo la borrosidad. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque si yo estoy aumentando el SID, yo estoy proyectando una imagen más pequeña. Ustedes pueden hacer el experimento en su casa con el foco del celular y con la sombra que está y con la sombra de su mano. Por ejemplo, pueden encender el foco de su celular y ver la sombra de su mano que se está proyectando en la pared. Entonces vean qué pasa si ustedes alejan el foco de su celular de su mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la sombra? ¿Se aumenta o disminuye? Alejen el foco del celular de su mano y ¿qué pasaría con la sombra? Aumenta. No, ok, nuevamente. Alejen el foco de su celular, es decir, alejen su celular de su mano y ¿qué va pasando con la sombra? Disminuye. Eso lo sí, exactamente, disminuye. Y ahí está un hecho. Que yo tengo que tener cuidado con el SID, no aumentarlo demasiado porque la proyección de la imagen va a disminuir. Y entonces una imagen cuyo tamaño se va disminuyendo, va a ser mucho más difícil poder diagnosticarla. Entonces son consideraciones que hay que tener. Licenciado, Ajá, dígame. entonces, yo lo entiendo de esta manera. A menor punto focal al receptor, hay mayor penumbra, pero el tamaño del objeto a irradiar puede ser más real, que si yo alejo el punto focal, me hace menos penumbra, pero el objeto me disminuye de tamaño. Permítame, ¿puedo volver a repetir eso? Ok, ¿puedo volver a repetirlo? Disculpe. Es que Sí, estaba... Sí. ¿Puedo volver a repetir eso? Entonces, lo que yo entendí fue, del punto focal al receptor, lo que me forma es más penumbra. Sí. Del punto focal al receptor. Al Sí, receptor, se forma penumbra. al detector. Ajá, exactamente. Se forma más penumbra. Se forma penumbra. Entre más yo aleje el punto focal del detector, Ajá. me hace, o sea, se me elimina la penumbra o se va reduciendo. la penumbra. Sí, exactamente, Pero se va reduciendo. lo que usted me está queriendo decir entonces que la desventaja de yo alejar el punto focal del detector es el tamaño del objeto a estudiar. Exactamente, porque si yo alejo demasiado el punto focal, es decir, aumento el SID, la proyección de la imagen va a ser menor. Me podría decir entonces, por ejemplo, un estudio de tórax me puede decir entonces que el corazón no es el tamaño real. No, no es el tamaño más real. o menos. Sí, exactamente, no es el tamaño real. De hecho, vamos a estudiar eso cuando vayamos por tomografía, de las limitantes de una radiografía. O sea, cuando yo me pongo, por ejemplo, a hacer una radiografía de tórax y me pongo con el tamaño del corazón que yo estoy visualizando en la radiografía no es el mismo tamaño corazón real dentro del paciente. Hay una distorsión geométrica ahí. Entonces ninguna de las dos nos conviene. ¿Cómo así? O sea, no sé, entonces eso lo que se hace al final es entonces como valorar, digamos, riesgo-beneficio, un ejemplo. Sí, valorar riesgo-beneficio. Diga sí, pongámoslo así, riesgo-beneficio. Entonces, al final, lo que me conviene más es tener un punto focal más cerca del detector, ¿o no? No, al final lo que me conviene es llevar un equilibrio, que el SID no se aleje tanto ni que esté muy cerca. Ok, está bien, listo. Eso es, ¿me entiende, verdad? Sí, Ese es el sí. equilibrio que yo quiero que manejemos aquí. Es hacer un juego, entonces. Es un juego, realmente. No tanto un juego, porque es que uno al momento del estudio no se puede poner a jugar, uno tiene que respetar los protocolos. No, o sea, me refiero a juego en el sentido de realmente querer jugar, estar jugando con los dos. Sí, ver el pro y contra de cada cosa. Ok, está bien. Eso es lo que me refiero. Listo. Ok. ¿Otra pregunta que quieren hacer? Bueno, si no hay otra pregunta, puedo continuar. Y fijémonos bien aquí. Comparemos las siguientes dos radiografías.
veamos que en una la penumbra es más visible que en otra. Por ejemplo, aquí la penumbra es claramente visible, aquí en la periferia de la anatomía. Observen bien que aquí se nota borrosidad. Aquí se observa borrosidad y aquí se observa borrosidad. Comparémosla con nuestra fotografía. Aquí hay menos penumbra, porque observen bien que está bien limitada, o sea, está bien alineada esa anatomía, la parte de la periferia de anatomía. O sea, no se ve tanta borrosidad en la parte de la periferia. Entonces, eso claro conlleva, por ejemplo, el hecho de que para esta radiografía se tuvo más cuidado, por ejemplo, en el SID. A veces en ocasiones para hacer una de tórax se necesita aumentar el SID, por ejemplo, que la que se utilizaba para hacer una, por ejemplo, radiografía de pelvis. Entonces, son situaciones que hay que considerar. También puede ser, por ejemplo, que para esta radiografía el punto focal era más pequeño. Entonces, se observa menos la afectación de la penumbra. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Listo. Veamos otro factor que afecta la resolución espacial. Y es la eficiencia del receptor de imagen, es decir, de los detectores para atrapar los rayos X y convertirlo en información útil para formar una imagen. Entonces, fíjense muy bien. No es lo mismo que un detector venga, atrape los rayos X, que atrape los rayos X y de verdad los convierta en información útil para formar la imagen. Veamos el siguiente caso. Fíjense muy bien aquí. Tenemos una radiografía. Bueno, tenemos dos radiografías. Exactamente la misma región anatómica, el mismo paciente, pero ¿por qué estoy observando más detalle en una que en otra? Por el tipo de receptor de imagen. Por la forma en que ese receptor de imagen es más eficiente en capturar los rayos X y en convertir esos rayos X en información útil. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, para tomar esta radiografía, ¿qué es lo que pasó? El tipo de receptor de imagen era menos eficiente por el proceso de conversión de información. Ustedes vienen aquí, vienen los rayos X, después de que hayan atravesado el paciente, llegan al receptor de imagen, y lo primero que hace, y ustedes vieron ese proceso, chocan con una pantalla intensificadora. Es decir, cuando los rayos X vienen y impactan con una pantalla intensificadora, se crea luz. ¿Y qué pasa con esa luz? Se dispersa en varias direcciones, como la ven ustedes aquí. Hay una vez que se dispersa aquí, se dispersa aquí, se dispersa aquí, se dispersa aquí. Y esa dispersión de luz genera pérdida de información. Genera pérdida de información y disminuye la eficiencia de este receptor de imagen. Ahora, ¿qué pasa con otros receptores de imagen más eficientes? Ok, vienen los rayos X, impactan con un material semiconductor, que vamos a ver eso más adelante. No se preocupen todavía si tienen lagunas de esto, no se preocupen, ahorita solo lo estoy mostrando. Y cuando impacta con el material semiconductor, en vez de crear luz, crean un par de iones, es decir, una carga positiva y una carga negativa, y estas cargas, a partir de estas cargas, se obtiene información. Entonces aquí ya no hay dispersión de luz y ya no se pierde tanta información. Por eso es que yo estoy viendo más detalle anatómico en esta imagen, esta radiografía de aquí, que en esta radiografía de aquí. Entonces, aquí hay otra situación que tengo que considerar. ¿Qué tan eficiente es el receptor de imagen? Y cuando hablo de receptor de imagen me refiero a los detectores para obtener la información que proviene del paciente. La información de los rayos X que provienen del paciente. Entonces, fíjense muy bien, si se pierde mucha información, entonces fíjense muy bien, si se pierde información, esto es lo que conlleva es a menor detalle anatómico. Y esto, por supuesto, limita, porque si es demasiada información la que se está perdiendo, se va a ver menos detalle, y esto limita bastante en el diagnóstico de la imagen. Por eso es que quien diseña los detectores de imagen tiene que crear un proceso eficiente. Es decir, tienen que mirar de qué manera se puede ser más eficiente para evitar la menor pérdida de información al momento de capturar esos rayos X. Otra cosa, esto lo hago como un comentario también. Fíjense muy bien que este efecto también se puede lograr con cierto software especial, pero aquí no abordamos ese paso de esa relación de imagen postprocesado de software. Aquí nos enfocamos más que todo
en relación de imagen y equipo. Ese es el enfoque que se tiene para esta clase. En la clase de reconstrucción de imagen ya ven ese tipo de casos, pero ahorita lo estamos relacionando con cómo se relaciona con los detectores, con el equipo, es decir. ¿Qué horas son? Vamos a ver. Permítame un momento. 6:40. Qué rápido pasa. Uy, no, qué rápido está pasando el tiempo. Vamos a ver. Ahora, veamos otro factor que afecta la resolución espacial, y es el hecho del movimiento. Veamos aquí a estas personas cuando se tomó cuando se capturó esta fotografía. Fíjense muy bien que como estas personas estaban caminando en el momento y este carro que se estaba moviendo, no se logró captar bien la imagen. Esto, por supuesto, pasa en cámaras fotográficas, por ejemplo, con baja, por decirlo así, sensibilidad. Es decir, o sea, las cámaras fotográficas de hoy en día perfectamente pueden captar una imagen de movimiento y que la imagen se vea bien. Pero esta situación resulta que se ve en una imagen médica cuando el paciente se mueve. Esta borrosidad, como la vemos aquí, también pasa en una imagen médica. Y vamos aquí un ejemplo. Fíjense muy bien esa radiografía de una mano. Usualmente la radiografía debería verse así. Pero el paciente movió la mano durante el estudio y yo no estoy viendo tanto detalle anatómico como debería de verse. Y es precisamente porque el paciente se movió y se crea el mismo efecto que ustedes están viendo aquí, cuando hay movimiento. Veamos aquí otro caso. La persona en este estudio movió la mano y ¿qué es lo que vemos? Completa borrosidad. Entonces, por eso es que nosotros vamos a ver más adelante, esto lo conocemos más que todo como artefactos, nos relacionamos como artefactos. Más adelante vamos a llevar unos casos de cómo está reduciendo ese tipo de situaciones, pero ahorita relacionémoslo el movimiento con borrosidad en la imagen. ¿Observen bien? Y pérdida de detalle. Vamos a ver qué otra situación. Fíjense muy bien aquí. Otro factor que me va a afectar la resolución espacial es el tamaño de píxel que tenga la imagen. Y esto se va a relacionar directamente con el grado de detalle y por ello el grado de resolución espacial. Por ejemplo, veamos aquí la imagen de un elefante. Si ese tamaño de píxel aumenta, se va perdiendo definición en la imagen, a tal punto que yo tengo una imagen muy poco definida. Y vamos a ver ahorita ese efecto si nos queda tiempo. Entonces, para comenzar a estudiar esta parte de los píxeles, primero es necesario saber qué es un píxel. Y para ello, tengamos como referencia esta imagen. Y fíjense muy bien que todas las imágenes, tanto en la computadora como en su celular, toda imagen digital es una conformación de píxeles. ¿Qué son los píxeles? Simplemente son una serie de cuadritos y cada uno de esos cuadritos que conforman la imagen tiene un color asignado, como lo vemos aquí. Por ejemplo, vemos nosotros, perdón, me pasé aquí. Vemos nosotros que esta imagen, si nosotros aumentamos esa imagen, la seguimos aumentando, vamos a ver que esa imagen simplemente es una conformación de cuadritos. Como vemos aquí, es una conformación de cuadritos y cada uno de esos cuadritos tiene un color específico. Entonces eso es precisamente el concepto de píxel. Simplemente es cada uno de esos elementos, es cada uno de esos cuadros. El píxel. Ahora aquí lo podemos ver, solo que esta es una representación exagerada, realmente, de que podemos dividir la imagen en cuadros y cada uno de esos cuadros es un píxel. Solo que esto es una exageración, ¿verdad? Porque una imagen de verdad trae cientos de miles de píxeles, no trae esta poca cantidad de píxeles. Pero sí es una muy buena manera de representar ese concepto de píxel. Muy bien, fíjense, aquí está la situación. Yo llegué hasta esta parte con los de las 2 de la tarde y sí me gustaría ir al mismo ritmo en ambas secciones por cuestión de orden. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, a pesar de que aún nos quedan 10 minutos. Vamos a quedar hasta aquí, pero no se salgan aún. Tengo que pasarles lista. No se salgan aún. Y veríamos esto mañana y sería útil que para mañana tengan lista la calculadora, porque vamos a hacer ejercicios, veríamos esta parte aquí, haríamos algunos cálculos.
Carlos. Nada del otro mundo. No me salgan todavía que tengo que pasar lista. Vamos a ver. Ok, estoy con la sección aquí. Vamos a ver. Permítame un momento porque quiero que me facilite esto en orden. Ok, listo. Vamos a ver. Ana Sandoval. Bueno, Ana Dolores. Permítame. Ana Dolores. Ana Dolores. Ok, sí, está bien, Ana. Sí. Ana Dolores no está aquí. Ana Dolores. No, no está aquí. Ok, Ana Sandoval. Sí. Angélica Carolina. Presente. Excelente. Bren Eduardo. Sí, ya le apunté, Ana. Ya está aquí. Ok, Bren Eduardo. Brian Eduardo, Brian. No, no está aquí Brian. Brian Santiago. Brian Santiago. No, no está aquí Brian. Ok, Carlos Gustavo Sandoval. Aquí Sí, presente. Excelente, Carlos. Carlos Rolando. Sí, aquí lo estoy viendo, Carlos. Aquí. Cristian Giovanni Fonseca. Cristian Giovanni Fonseca. Cristian. No, no está aquí, Cristian. No, no lo identifico, Cristian. Daniel Enrique Vanegas. Presente. Excelente. Delma Jorlani, sí, aquí está Delma. Elcidia. Ok. Elcidia. Presente. Sí, aquí está. Solo que ayúdeme, porfa, a poner primero su nombre. Es que tiene su segundo nombre, su yapa. Así se me hace más fácil pasar lista. Vamos a ver. Frander Lenny Martínez. Ok, vamos a ver qué nos dice el... Cristian Fonseca. Sí, ok, Cristian, tienes razón. Listo. Vamos a ver. Frander Lenny Martínez. ¿Está aquí? No. Isis Janet. Presente. Excelente, Isis. Yesmi Desire. Presente. Lizzy Vanessa. Ok. Vamos a ver. Lizzy está ahí. Sí, yo recuerdo que Sí. está ahí. Excelente. Marvelin Elizabeth. Marvelin. Sí, ahí está Marvelin. Ya la encontré. Ok. Marcela Alejandra. Presente. Excelente. María Antonia Castillo. María Antonia. No. Perdón. Marjorie, sí, creo que está aquí, Marjorie. Fabiola. Presente. Sí, excelente. Minor se excusó. Está bien, se excusó. Natalia Carolina. Presente. Excelente. Rosa María Pavón. Presente. Excelente. Vamos a ver, Saulo Fernando. Sí, ahí está Saulo. Aquí está. Y Jetzel, creo que ahí está al final. Excelente. Entonces, no tengo registrado a María Antonia, a Brian Santiago, a Brian Eduardo y Ana Dolores. Quiero ver una persona más, a ver si alguien se excusó por el chat. Creo que vamos a ver, permítame. Bueno, los demás que ya pasan lista ya se pueden retirar. Nos vemos hasta mañana y permítanme una cosa antes de que se vayan. Sería bueno que vayan escogiendo una pareja de trabajo para las exposiciones.
Esto es para evitar de dejar las cosas a último momento. Ahora, yo sé que tal vez más de alguno no ha de conocer a nadie aquí. Entonces, yo sé que se puede prestar esa situación. Entonces, al final, usted me puede comentar Lick, para buscarle a alguien. Ajá, Lindsay, le escucho. sería mejor que usted los escoja. Preferiría que primero por afinidad y después yo los escojo. Es que así es mucho más fácil. Es mucho más fácil de organizar. No se preocupe. Al final, quien no tenga, puedo buscar a alguien. Inclusive puedo poner grupos de 3, pero en casos extremos, nada más. En el caso de que alguien no tenga pareja. Licenciado, tengo una pregunta. ¿Con los laboratorios Ajá, cuándo comienzan? Comenzaría en el 8. El 8 comenzaría. Gracias. Sí, ahorita estamos esperando que termine el proceso de adición y cancelación para enviarle el listado final a los instructores y que los instructores empiecen a añadirlo dentro de un espacio en el aula virtual y también hagan grupos de WhatsApp con ustedes. Lo único que estamos esperando esta semana que termine para empezar a ya armar esos grupos. Perfecto, gracias, licenciado. Ok. ¿Listo? Entonces, bueno, si no hay alguna pregunta que quieran hacer o comentario, doy por finalizar la reunión y pasen feliz noche. Nos vemos, Lick. Gracias, licenciado. Uy, qué feo. Ingeniero, creo que le mandó